Bienvenidos, queridos oyentes, a esta nueva temporada de Son nuestros hijos. Comenzamos la tercera temporada, este es el sexto programa de este espacio disidente de todas las mentiras e imposiciones de los gobiernos en lo que respecta a nuestros hijos. Si usted tiene hijos o le preocupa lo que quieren hacer con los niños, no se pierda este programa y recomiéndelo. Estamos en Son nuestros hijos, un programa que produce la Asociación España contra el Adoctrinamiento, y estamos en Multicanal Radio, la radio sin complejos y sin censura. Y si usted, querido oyente, es persona sin complejos y enemiga de la censura, suscríbase a nuestro canal dándole a la campanita que aparece bajo el vídeo, porque juntos somos más fuertes. En esta etapa nos gustaría aportar a Multicanal Radio la ayuda de algún sponsor o algún anuncio publicitario. Anímese a colaborar, o si usted conoce a alguien y nos puede orientar para que las radios libres y los programas que tocan fuera de la agenda, que tocan temas fuera de la agenda, puedan sobrevivir sin ayudas públicas, porque al final son ese caramelo envenenado que destruye la libertad y la independencia y, por tanto, la integridad y la veracidad. También nos gustaría invitar a oyentes que lo deseen a intervenir en la tertulia del programa y dar su opinión sobre los temas del momento. Conmigo, que soy Alicia Rubio, está Pedro González Murillo, está Nanda Gredano y está Alicia Beatriz Montes. Y nuestra invitada de excepción, naturalmente. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidos todos. Esta semana tratamos un tema muy interesante para los padres que quieran dar a sus hijos una personalidad segura, sólida, capaz de ser autónomos y de saber amar. Y para ello tenemos con nosotros a la fundadora y directora de Vinculando, la doctora Pilar Velasco, maestra en Ciencias de la Familia, con máster en Psicoterapia Cognitiva Conductual y diversas diplomaturas en Desarrollo Humano y cursos de apego y traumas, mexicana, que siempre se me olvida decirlo. Ha impartido diversos cursos sobre apego y familia y ha publicado recientemente y presentado en Madrid su libro Sentirse amado para poder amar, de editorial Simática. Pues muy bienvenida, Pilar, muy bienvenida. Muchas gracias, Alicia. Qué gusto saludarlos. Aquí estamos. Pues nosotros encantados de tenerte en el programa y bueno, y para hablar del tema de tu libro y de tu libro, ¿por qué escribiste este libro? ¿Por qué crees que hay esa necesidad de tejer vínculos? Pues porque los seres humanos somos seres relacionales por naturaleza. O sea, necesitamos relacionarnos y si no sabemos relacionarnos, aunque lo somos por naturaleza, tenemos que aprender a relacionarnos. ¿Y dónde se aprende? O sea, ¿dónde aprende un ser humano a relacionarse? Pues básicamente en la familia, con sus padres, ¿no? Es muy importante y sobre todo durante los primeros años de vida. Pero digamos que amar es todo un arte, ¿no? Se tiene que aprender, aunque sí estamos capacitados para lograrlo, pero sí que hay que aprenderlo. ¿Y cómo lo aprende un niño? Pues a partir de la relación que tiene con sus figuras significativas de afecto, que pues lo ideal, o naturalmente, son los padres, ¿no? También los cuidadores, ¿eh? Si hay un cuidador adulto a cargo de un niño y responde a esta necesidad de amar y de ser amado, pues está bien. Pero a mí me parece que hay que fortalecer a los padres de familia, pues para que hagan bien este papel, ¿no? Para que enseñen a los hijos a amar. Y después, esta capacidad de amar, como somos seres para la relación, me parece que es el puente, bueno, más que el puente, es el cimiento para el desarrollo de la personalidad. Ahora se habla mucho del bienestar emocional y de la salud mental. Si un niño no aprende a relacionarse de manera adecuada, se pone en riesgo el desarrollo de su personalidad, de su salud mental y de su bienestar emocional, ¿no? Y de su propia identidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un tema, este de los vínculos afectivos, sobre todo en los primeros años de vida, pues es un tema prioritario que hay que recuperar. Es parte de la naturaleza humana, pero sí que hay que saberlo hacer. Por eso ese es el propósito de este libro, que por aquí lo tengo además. Pero bueno, a mí me parece muy interesante, muy necesario y hay que promoverlo, ¿no? O sea que entonces, Pilar, lo que nos quieres decir es que para tener una personalidad sana y segura son irremediablemente necesarios estos vínculos de los que hablas. Sí, por supuesto. No hay de otra, no hay de otra. Sí, 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 sí. O sea, digamos que es el cimiento y si no se teje bien ese cimiento, a ver, hay que partir de que como los seres humanos sí que necesitamos de la relación, siempre nos vamos a relacionar. O sea, no puede no haber vínculos. Siempre los hay porque los necesitamos. O sea, un ser humano no puede sobrevivir sin vínculos.
pero no siempre estos vínculos se tejen de manera adecuada, ¿no? O sea, por esto, este propósito de acompañar a los padres de familia para que tejan estos vínculos de manera sana y adecuada. Y como tú has dicho, esta palabra es muy importante para generar seguridad. Finalmente, los vínculos bien hechos, bien construidos o bien tejidos, que a mí me encanta usar la palabra tejer, porque se entretejen en el día a día los vínculos, me parece que hay que saber hacerlo bien porque la consecuencia es que un niño crezca seguro o que crezca inseguro. Y hay, bueno, toda una brecha, ¿no? Entre tener seguridad, porque luego esto tiene un impacto en el desarrollo de su personalidad, en su autoestima y en su capacidad de relacionarse en el futuro, en la capacidad de regular sus emociones y en la capacidad de enfrentar la vida. O sea, estos vínculos que se tejen sobre todo en los primeros años le permiten al ser humano aprender a enfrentar las situaciones que tiene la vida, sobre todo las situaciones adversas, o sea, el sufrimiento, el dolor que es inevitable, o sea, tarde que temprano los seres humanos nos vamos a enfrentar con situaciones adversas. Si estos vínculos no se tejen de manera adecuada, vamos a manejar mal las estrategias que usamos para enfrentar la adversidad. Entonces, o sea, vincular adecuadamente tiene un sinfín de ventajas o de desventajas, ¿no? Yo diría, fíjate, voy a corregirme, más que un sinfín de ventajas, es que es indispensable. O sea, me parece que no hay de otra. Y hoy, pues la sociedad está bastante enferma, ¿no? Y creo que bastante de esto se debe a que no hemos sabido tejer vínculos sanos en las familias, sobre todo durante los primeros años de vida del niño. Ujú. Pilar, a mí me encanta la palabra tejer y creo que es de las cosas que estamos dejando de hacer últimamente. Ya las madres, y me incluyo, ya no cosemos ni tejemos y me parece un símil tan bonito que la verdad que te lo agradezco. Claro. Está muy relacionado y como España contra el adoctrinamiento, españoles contra el adoctrinamiento, defendemos muchísimo a la familia porque entendemos que la familia es el núcleo esencial de una familia sana, de una sociedad sana. Y creemos que la destrucción de la familia parte porque los niños cada vez son más vulnerables y cada vez son más dañados. Te quería preguntar yo cuáles son estas cosas que pueden dañarlos y hacerlos vulnerables y por tanto crear futuras familias también vulnerables y dañadas. Bueno, a ver, hoy tenemos muchos retos los padres de familia, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que el concepto de autoridad ha cambiado mucho, ¿no? O sea, pues nos han querido sustituir y pues eso no le conviene al niño. O sea, lejos de ayudarle, ahora esto, hombre, los niños claro que tienen derechos, ¿eh? Pero esto de malinterpretar los derechos de los niños y pretender quitar a los padres es que a ver, yo lo voy a hablar no desde un punto de vista de ideologías, ¿eh? Sino desde un punto de vista de la ciencia, ¿no? De la Sociológico y psicología. científico, Exactamente. exacto. Entonces, el cerebro del niño no está preparado para transitar solo por la vida. O sea, no puede, no está terminado de desarrollar. O sea, al cerebro del niño le falta desarrollar una parte ejecutiva, que es aquello que ayuda al niño, bueno, el niño no lo tiene desarrollado, pero que ayuda a la persona a gestionar de manera adecuada sus emociones, a tener la capacidad de razonar, a regularse. Esto un niño no lo sabe hacer. Entonces, necesariamente requiere de la presencia de un adulto que guíe. Los papás lo hacemos de mala intención, ¿eh? O sea, yo creo que los papás queremos a los hijos, pero a veces nos falta comunicar adecuadamente este amor, ¿no? O sea, yo creo que la seguridad de un niño, o sea, la seguridad que un niño alcanza, no está en cuánto lo amamos, sino en cuánto se siente amado. Por eso, a mí este título del libro, que además es el lema de Vinculando con de que lo fundé, es que esto es muy significativo porque es que para que un niño sea seguro, para que un niño crezca en un entorno seguro,
no basta con amarle, sino que se debe sentir amado. Entonces, ¿qué es lo que hago en el libro? Pues acompañar a los padres de familia para que sepan tener una estrategia adecuada para comunicar este amor, ¿no? Para que entonces la percepción del niño sea esta, ¿no? De saberse amado. En consecuencia, Pilar, por desgracia, lo que nos dices en tu libro es que hay, bueno, pregunto, hay muchísimos niños que no se sienten amados o que no son adecuadamente amados. Pues a ver, no sé si hay muchísimas, pero sí hay, ¿sí? O sea, a ver, pero no todo es tan grave, ¿eh? O sea, aquí es importante entender que los papás perfectos, o sea, los padres perfectos no existen. Entonces, este tema de la vinculación también tiene flexibilidad, porque si no, pues nadie entraríamos en el ideal, ¿no? O sea, los niños no requieren padres perfectos, requieren padres suficientemente buenos que pues que nutran esa seguridad y la seguridad radica en responder a las necesidades más que a las necesidades físicas, a las necesidades de tipo emocional, que ahí es donde de repente la sociedad actual impone varios retos, ¿no? Porque hoy vivimos una sociedad muy materializada, muy individualista, y entonces a veces los papás, no necesariamente con malas intenciones, ¿eh? Pero los papás buscamos a lo mejor satisfacer necesidades materiales y los niños, bueno, yo tengo muchas historias, ¿eh? Los niños no, lo que necesitan es esta conexión emocional. Por eso el vínculo se teje en el día a día a través de pequeñísimos detalles. O sea, es un hilo sutil, delgadito, pero que lo debemos de tejer todos los días. En una ocasión, voy a poner una anécdota que es muy significativa. Llegaron unos padres a consulta porque estaban muy preocupados porque habían planeado un viaje muy costoso y resulta que cuando regresaron del viaje, pues una de las hijas dijo que no le había gustado, que mejor no hubieran ido a ese lugar. Y entonces los padres me dijeron que estaban muy molestos porque era una malagradecida, ¿no? Entonces dijeron, es que, pues muy mal y hay que educarle que sea agradecida. Entonces, digamos, cuando tú te pones como en esta sensibilidad o en este modo vincular, es saber, pues primero hay que tratar de entender qué es lo que está experimentando en su corazón que le lleve a decir que pues si hubieran ido a otro lado o no hubieran gastado tanto dinero en esas vacaciones. Y resulta que platicando con la niña, me dijo que no le había gustado a donde habían ido de vacaciones porque para ella, las vacaciones significaba estar con sus papás. O sea, sus padres ambos trabajaban, entonces era un tiempo en que le gustaba estar tranquilos y convivir con ellos. Y lo que menos habían hecho en las vacaciones era eso. Y entonces, el único día durante las vacaciones que estuvieron más tranquilos y pudieron platicar y convivir, ese fue el único día que le gustó a la niña, pero pues a la niña le daba igual que la llevaran a otro país y recorrieran, hicieran porque ella no quería eso, ¿no? Entonces no es que sea malagradecida, sino que a veces los papás pensamos que darles muchas cosas o viajar mucho o en fin, eso tendría que lograr que los hijos se sintieran seguros y entonces crecen en autoestima y se sienten amados y no necesariamente sucede así, ¿no? Entonces, pues me resulta muy interesante, por eso a veces como acompañar a los padres de familia y decir, a veces no hay que hacer grandes cosas, el vínculo se teje en pequeños pedacitos cada día y tiene ciertas características, por supuesto, esta vinculación, ¿no? Pilar, encantada. Pues a raíz de lo que estás comentando, vemos que hay una epidemia en la sociedad de intentos de suicidio, de autolisis, ¿no? De intentos también de hacerse daño, suicidios que se realizan cada vez más frecuente entre jóvenes y adolescentes, trastornos mentales, enfermedades, problemas de identidad. Mm, ¿Qué crees que estamos haciendo mal como padres y como sociedad? Que es un poco en la línea de lo que estabas comentando hace un momento. Pues yo creo que estamos vinculando mal. La verdad, yo creo que la raíz, o sea, si tú profundizas, yo lo que veo
en las sesiones y en los acompañamientos y en las terapias es que de fondo siempre hay un problema en la afectividad y tiene bastante relación estos lazos que se tejen con problemas que aparecen a lo mejor 30 años después, ¿eh? Yo hice una investigación muy interesante de cómo a partir de este tipo de relación que se teje, a lo mejor 30 años después aparece una fuerte depresión, un trastorno mental, un problema de alimentación. O sea, ¿por qué? Porque justamente esta relación te ayuda a conformar tu identidad, porque se cuenta que un niño nace y aunque sí tiene su propia identidad, el niño no se ha dado cuenta, o sea, no ha construido y para construir su propio yo lo hace en la medida que se relaciona con su mamá y luego con su papá, ¿eh? Que me parece también muy importante hablar del padre, ¿eh? Que también es bastante importante la presencia de una mamá y de un papá, ¿no? Porque ambos tienen un papel muy importante y ambos ayudan a conformar la personalidad completa, íntegra, sana, ¿no? Entonces, sí, claro que tiene relación. Yo creo que todos los problemas, de alguna u otra manera, todos los problemas que encontramos hoy, o sea, la sociedad está enferma porque no sabemos vincular adecuadamente, yo creo. O sea, es uno de los grandes de la raíz que ocasiona muchos de los problemas que vivimos hoy. Y lo que has comentado también, ¿no? De que a lo mejor se le está dando más de lo que deben, de lo que necesitan más bien, ¿no? Y a lo Sí, mejor estamos confundiendo lo que es el cubrir las necesidades básicas con querer ganarnos su afecto con cosas superfluas y que estamos llevándole a la deriva, ¿no? Al fin y al cabo. claro, yo tengo el caso de una mujer que se quedó viuda y entonces se puso a trabajar y a trabajar para darle a su hija, solo tenía una hija, y ella pensó que lo mejor era sacar a la hija adelante, meterla a las mejores escuelas, o sea, que darle un futuro, ¿no? Con buena intención, ¿eh? Por eso digo que los papás no necesariamente actuamos con mala intención, sino nos falla la estrategia. Y entonces cuando esta niña cumplió 15 años, no sé aquí en España, pero en México se suele celebrar la fiesta de 15 años como un poco más especial. Entonces, para la mamá resultaba muy importante celebrar los 15 años de la hija porque pensaba que eso era una ilusión para la hija. Entonces le hizo una gran fiesta, pues trabajó mucho durante muchos años, le dio bienes materiales, o sea, tenían una vida bastante acomodada, pero para ella darle su fiesta de 15 años así como un sueño, pues la mamá se sentía muy satisfecha. Y al terminar el festejo, cuando ya se fueron todos los invitados, la niña le dijo a su mamá que no era lo que quería. Imagínense qué duro, porque la mamá lo hizo con buena intención, ¿eh? Pero le dijo, es Claro, que yo lo que he querido siempre es que tú estés conmigo. Y pues claro, claro, que trabajaba tanto, entonces para la mamá fue muy fuerte, pues esto que le decía a la niña, ¿no? Pero es que a veces pues, nos equivocamos en tirar el dardo y pensamos que lo estamos haciendo bien, pero digamos, la seguridad de un niño o de un adolescente radica mucho en la presencia, o sea, eso en que es. sepamos leer y resolver las necesidades de tipo emocional. Y las necesidades de tipo emocional, la más importante es la de sentirse amado, la de sentirse mirado, la de sentirse importante, Y ¿no? escuchado y sentirse Y escuchado escuchado. también. Muchos problemas en terapia son así, es que no me sentí mirado. Mirado Ujú. quiere decir no me escucharon, no me Sí, comprendieron, no me acompañaron. Entonces, claro. me parece importantísimo. En esto del vínculo hay muchas situaciones, sobre todo en Internet, que si realmente los hijos tienen un vínculo con los padres seguramente podría resolverse mucho mejor, ¿no? Eh, por aquello de que no se encuentran solos, que pueden confiar en los padres. Es que se están dando muchísimos casos en Internet de eso, de bullying, de acosos, mm, de todo tipo de problemas. Eso, eso ayudaría, ¿no? Claro, por supuesto, porque lo que pasa es que hay que saberlo hacer, porque el problema es que a veces no sabemos cómo generar un contexto de diálogo y de empatía que permita a los hijos
platicar, contar. A ver, los hijos siempre se van a equivocar, ¿no? Sobre todo cuando entran a la etapa de la adolescencia, se van a equivocar, pero cuando has generado estos puentes que permiten un diálogo abierto, que permiten, o sea, la confianza, entonces, aunque se equivoquen, pues te van a pedir ayuda a ti para salir de ese error. El problema es cuando no se da este contexto de comunicación adecuado y de diálogo y de apertura, pues es que van a ir a pedir ayuda a otro lado y después esa ayuda no es lo más conveniente. Eso es un gran problema, ¿no? O, claro, por ejemplo, el tema del bullying, pues se recarga mucho en un tema de inseguridad, tanto del que bulea como del buleado, ¿eh? Entonces, claro, ¿de dónde se adquiere esta seguridad? Pues de la relación que se va tejiendo en casa, ¿no? Sobre todo. Entonces, sí que tiene bastante relación el tema de bullying, el tema de violencia, el tema de adicciones, el tema de pasarse ahora en el dispositivo todo el día. Entonces, claro que tiene bastante relación con hacer o no hacer presencia y vincular bien o vincular mal, ¿no? Ujú. Pilar, en el libro cuentas casos francamente interesantes de cómo saber amar, ¿no? Y la necesidad de sentirse amado. ¿Tú recuerdas algún caso particular que por algún motivo especial, pues, te gustara contarnos, comentarnos? Sí, a ver, el libro está un poco para poner contexto y ahora aterrizamos en algunos casos, pero el libro lo que pretende es un libro que tiene mucha evidencia científica, o sea, es un libro que está muy sustentado en la academia, o sea, tiene alrededor de 100 citas bibliográficas y está muy recargado en la teoría del apego, o sea, de grandes psiquiatras, de neuropsicólogos, o sea, está muy recargado en la evidencia, pero el propósito del libro es que, bueno, yo lo conté en la presentación del libro, que ahí nació este proyecto. En una ocasión yo fui a un pueblo en México pues de mucha carencia, o sea, de mucha escasez material y de muchos problemas familiares, violencia, bueno. Y entonces a mí me pidieron entrar a una casa que había una mujercilla, pues esa chamaca de 17 años, 16 y estaba lavando ropa. Y entonces conforme yo entro, pues la veo y pues tenía cara como de pocos amigos, estaba lavando ropa y cuando pasé, pues me mojó, o sea, y lavó más fuerte y me mojó, ¿no? O sea, se ve que no quería tener ningún tipo de relación. Y conforme avanzo, veo que en otra habitación están una señora un poco más grande de edad con una niña pequeña en brazos, ¿no? Y a la niña le estaba dando Coca-Cola, ¿no? O sea, refresco en un biberón. Claro, cuando yo veo esto digo, ay, se va a enfermar esta criatura, tiene 5 o 6 meses, pero luego me explicaron que la niña era hija de la que estaba lavando en el patio, pero esta mujer no quería cargar a su hija y no quería alimentarla, ¿no? Estaba enojada. Entonces me pidieron que la convenciera y dije, ¿cómo la voy a convencer si ni me conoce, si se ve que no le caí bien porque me mojó? O sea, ¿qué voy a hacer para convencer que le dé de comer a su criatura si llevan 6 meses sin lograrlo, ¿no? Su familia, imagínate. Y entonces, pues me pusieron en una recámara con ella para que platicara y en eso metieron a la bebé y la dejaron ahí. Y yo dije, ¿y ahora qué hago? Entonces pensé, si yo le digo que le tiene que dar de comer, pues no me va a hacer caso porque yo no soy nadie para ella, ¿no? Y entonces me acerqué, me le quedé viendo y le dije, oye, ¿te gustaría platicar conmigo? O sea, le pedí permiso para platicar porque dije, si ella no quiere platicar, pues no va a platicar, o sea, no es magia. Entonces, si ella no se quiere abrir, no se va a abrir. Entonces dije, ¿cómo le haré para que logre ella cargar a su niña, ¿no? Entonces, lo primero que hice antes, o sea, la niña quedó como en segundo plano. Entonces yo le dije, oye, ¿me das permiso de darte un abrazo? Y la abracé, o sea, así un poco a regañadientas, pero me dijo que sí. Cuando la abracé, empezó a llorar de tal manera que dije, claro, esta criatura nunca, yo creo que nunca la habían abrazado. Entonces, aunque como ser humano sí tiene la capacidad de amar, pues no la ha desarrollado. Lo que sí tiene es una gran necesidad de sentirse amada. Entonces, bueno, el abrazo
ha sido de los más largos, yo creo, de mi vida, porque la pobre lloraba y lloraba y lloraba. Y después de ese abrazo, como que se transformó. Entonces, en ese momento yo dije, a ver, necesitamos hacer algo para que los papás aprendan a hacer sentir a sus hijos amados, porque yo he escuchado muchas historias que hacen muchas cosas pensando que están haciendo bien las cosas, pero en realidad no. Por ejemplo, el libro está lleno de anécdotas, ¿eh? Porque lo que pretendo es toda esta teoría hacerla muy accesible para los de a pie. O sea, a mí no me importa que la teoría, pues por ahí ande en muchos libros académicos si los papás no tienen acceso, si no la entienden, ¿no? Entonces, pero ahora me acordé, una vez unos papás me buscaron, entonces tenían un adolescente muy mal portado, o sea, ya no sabían qué hacer. Entonces se les ocurrió, imagínate la idea, pero se les ocurrió decirle que si él se seguía portando mal, se iban a divorciar, o sea, que por su culpa ellos se iban a divorciar, lo cual no era verdad, ¿eh? Entonces yo decía, Madre Santa, es que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y no era, o sea, sí lo querían. Lo que pasa es que no sabían cómo manejar su mala conducta. Entonces yo dije, a ver, esta criatura se está portando mal por algo, ¿no? Entonces, a veces nos quedamos en el plano de las conductas y no vemos qué hay debajo de las conductas. Por eso sí, siempre hay que atender la necesidad emocional que hay debajo de una conducta, aunque haya límites para la conducta, pero siempre hay que ir más abajo, ¿no? Entonces, si este adolescente a lo mejor tiene inseguridad o tiene ansiedad y luego tú le dices que por su culpa te vas a divorciar, pues imagínate cómo le va a crecer la ansiedad, ¿no? Entonces yo decía, es que los papás no somos atinados, o sea, hay que ayudar a que los papás sepamos comunicar tanto con lenguaje verbal como no verbal ese amor, ¿no? Por ejemplo, otra anécdota que pongo en el libro es que una vez fui al parque a leer y me senté y había una mamá jugando con su hijita de, no sé, de 4 años. Entonces la mamá lanzaba la pelota y en lo que la pelota venía de regreso a la mamá, pues bueno, se le caía en el camino. Entonces la mamá agarraba el móvil y se ponía a ver el móvil. Y claro, la niña corría por la pelota. Y entonces, pues yo estoy segura que la niña se daba cuenta que la mamá no estaba. O sea, estaba, pero no estaba. O sea, no hacía presencia. Entonces, y nosotros comunicamos muchas cosas con lo que hacemos, no solamente con lo que decimos. O sea, yo le puedo decir a mis hijos 20 veces al día que los quiero, pero si cuando me hablan no los vuelto a ver, o si cuando se portan mal los castigo y no les doy las buenas noches. O sea, eso son mensajes encontrados. O sea, no estoy diciendo lo mismo con las palabras que con mis acciones. Entonces, pues, algo falla, ¿no? En esta estrategia. Por ejemplo, otro ejemplo que pongo es, tú tienes que hacer sentir, o sea, para que un vínculo se dé de manera segura, tú todos los días tienes que hacer algo para hacer sentir a tus hijos significativos, o sea, importantes. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, si tú vas a salir por la tarde a trabajar y está tu hijo sentado en el ordenador haciendo su tarea, no es lo mismo que tú te tomes 2 minutos más de tu tiempo, vayas al escritorio donde está sentado, le pongas la mano en el hombro y le digas, ya vengo más tarde, te quiero, aunque no te voltee a ver, ¿eh? Porque si es adolescente pareciera que no le importa, pero a que tú te vayas y solo pegues el grito y digas, ya me voy, nos vemos después. Porque ese dedicar 2 minutos para ir a verlo, tocarle el hombro y decirle, ya me voy, eso le comunica que es importante para ti, ¿no? Entonces, si tú haces sentir a un hijo significativo todos los días, esto le va a dar seguridad. Y lo puedes hacer sentir significativo incluso cuando le tienes que corregir. Por ejemplo, si tú mandas a tu niño a la escuela, no sé si aquí en España pase el autobús escolar, pero en México pues pasa el autobús escolar y entonces en una ocasión yo estaba observando una mamá que estaba esperando a su niño que venía de preescolar, hasta un niño pequeño, y entonces seguramente la mamá le había costado trabajo comprarle el uniforme de la escuela y entonces cuando llegó la criatura se baja del autobús escolar y trae el pantalón un agujero y llevaba muy poquitos días de empezar a la escuela. Y entonces la mamá lo primero que hace es que se fija en el hoyo del pantalón y le dice, no puede ser, otra vez lo rompiste. Entonces, claro, a ver, puedes corregirlo, sí, pero
si quieres hacer sentir a tu hijo significativo, lo primero que tendrías que hacer es, lo miras a los ojos, lo abrazas, le preguntas, oye, ¿cómo te fue en la escuela? Oye, te quiero mucho, qué gusto verte. Y luego ya le dices del pantalón. Pero lo que pasa es que si nos saltamos este paso, entonces el niño, a base de hacerlo todos los días, o sea, de ir tejiendo eso, el niño puede entender que no es lo más importante para ti, que es más importante el pantalón o la lonchera o lo que sea. Me estoy riendo porque la verdad es que me siento identificada. Y Cuando llegan mis hijos con las manchas de salsa de tomate o de algo del comedor, o digo, sin la otra chaqueta, o vez, sin la quítate ahora mismo mochila, el polo. o que han perdido algo en el cole, lo primero que es Es verdad. que, es que, Se o van sea, los ojos a eso. es que yo reitero, no es mala intención, o sea, sí los queremos, solo hacemos malas estrategias, o sea, vendemos mal nuestro amor, ¿no? O sea, yo hace poquito hice un webinar que gustó mucho y justo el título era ¿Y si el amor no basta? Es que hay que saber comunicar ese amor. Entonces, lo que hago en el libro, que a mí me resulta apasionante, es que son pasos así como muy fáciles, pero que te dicen, es una guía muy práctica, decir, a ver, esto es lo que tienes que hacer todos los días, pero lo que tienes que hacer todos los días son cosas realmente sencillas. O sea, no necesitamos, o sea, esto de viajes o de darles muchas cosas materiales, necesitamos construir en lo pequeño, pero en lo pequeño tenemos que ser constantes, sólidos, permanentes, porque eso es lo que genera seguridad, eso es lo que genera contextos seguros. Me estoy imaginando tejiendo una bufanda y que te salta. Yo era malísima. En el colegio en mi época había que hacer puntos y yo me saltaba algunos puntos. Y entonces luego cuando estirabas la bufanda estaba hecha un verdadero burrullo, era un horror. Entonces estoy imaginándome, digo, a ver, ¿cuántos puntos me habré saltado para que se quede así? Pero fíjate, lo que dices es importantísimo porque además justamente el toque de esperanza, porque claro, cuando tejemos mal y ya estiras el tejido y te das cuenta que te quedó mal, ¿qué puedes hacer? Pues, o sea, deshacerlo y volverlo a hacer. O sea, cuando vinculamos mal, se puede reparar. Eso es muy esperanzador. Claro que tendremos que destejer o desaprender lo que ya hemos tejido. Por eso este libro pone mucho énfasis en los primeros años de vida, porque los primeros años de vida vienen en blanco. Entonces, pues vamos escribiendo junto con ellos la historia. Claro, conforme más escrito lleves, conforme más tejido lleves, pues lo que hiciste mal, si te das cuenta que el punto que estaba mal era en la segunda vuelta y tú ya vas en la 85, pues vas a tener que destejer bastantes vueltas, ¿no? Por eso cuando ya tienes más de 2, 3 hijos, como en mi caso ya vas como con el punto lo haces ya solo, porque ya aprendes de tus Ya propios vas errores, aprendiendo. vas Pero, aprendiendo, pero claro. cada uno, fíjate, una de las características de una vinculación segura es, o sea, el primer paso es hacerle sentir significativo, pero hacerle sentir significativo, pues lo puedes hacer en cualquier relación. A mí me encanta poner este ejemplo. Yo una vez estuve el año pasado en España un mes. Entonces, cuando regresé a México, o sea, yo siempre voy al mismo supermercado, ¿no? Y hay una cajera que me encanta, me cae súper bien, es súper atenta. Y entonces, después de un mes que regreso a hacer mi súper, me dice la cajera, hace mucho que no la veía, me da mucho gusto. Y entonces eso me hizo sentir importante. Pero no es Claro. que cambie mi vida, o sea, me hizo sentir importante y después salgo del súper y ya me olvido de la cajera. Entonces, la vinculación, el primer paso es hacer sentir al hijo significativo, pero hacerle sentir significativo le puede hacer sentir casi cualquier persona. Pero Ujú. el segundo paso es que yo haga sentir a mi hijo conocido, ¿no? Por eso, aunque tenga cuatro, yo tengo cuatro, pero cada uno es cada uno. Es Entonces, diferente. claro que hay cosas que sí vamos aprendiendo y que ya te vas un poco como con la práctica, ¿no? Pero hay que entender que la relación tiene, aunque claro que hay cosas que haces en En conjunto, porque común. además eso es la familia, aprender a convivir en un sistema, pero claro que también la atención tiene que ser muy personalizada y tienes que conocer a cada uno. ¿Por qué? Porque el último ingrediente para que sea una seguridad en la vinculación es que mi hijo se sienta aceptado y amado tal cual es. Entonces yo no puedo aceptar y amar si no lo conozco. O Ujú, sea, claro. ¿no?
Y Entonces, cuanto más hijos, más complicado se pone un tener poquitín, tiempo para cada uno. claro. Entonces estamos viendo que esto va pues del tema de los vínculos, pues para un crecimiento personal, ¿no? Para crear personalidades autónomas, fuertes, que sean seguros. Pero Exactamente. no solamente los vínculos son a nivel individual, en la familia, sino también algo social, ¿no? Porque si hacemos que nuestros hijos sean seguros y autónomos y que tengan estos vínculos fuertes que estamos hablando, vínculos correctos, también vamos a mejorar la sociedad, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, no hay de otra. O sea, es exactamente, tiene absoluta relación. O sea, si yo enseño a través de mi relación, enseño a mi hijo a relacionarse adecuadamente, pues esto tiene un impacto social impresionante, ¿no? O sea, es que si no lo enseño, la consecuencia no solo está en el desarrollo de su personalidad entorpecido, este desarrollo, sino que luego esto va a tener un impacto social, sí que sí. Ahora estamos haciendo desde hace algunos años, en Vinculando, hemos hecho un proceso de capacitación y hemos participado en un programa en un hospital en México, o sea, el hospital privado, yo creo que el más importante en México. Trabaja un proyecto, fíjate qué interesante, o sea, trabajan con mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. O sea, entonces, son mujeres embarazadas y el programa dura hasta los 5 años de vida del niño. O sea, les atienden desde el embarazo y después acompañan a la mujer durante 5 años. Y digo mujer porque en muchos casos estas mujeres están solas, ¿eh? No porque después no haga falta el papá que sí que lo hace, pero pues bueno, son situaciones, ¿no? Pero el objetivo o el propósito principal del programa es ayudarles, acompañarles para que tejan vínculos sanos, pero al final lo que quieren lograr es un impacto social. O sea, al final, digamos que este programa lo financia una fundación y al final es demostrarle a la fundación que ha habido con este programa un cambio en la comunidad en donde se está aplicando. O sea, ¿cuál es ese cambio? Menos violencia familiar, menos asaltos, menos, o sea, demostrado con números, ¿eh? Entonces es muy interesante. Claro, si no hacemos esto, claro que hay un impacto social, ¿no? Es muy interesante. Y aparte está absolutamente relacionado. Ujú. Claro, así es lógico. Así es. Sí. Así que, pues yo creo que hay que, hombre, nosotros, que esto es la idea de promoverlo también aquí en España, pero en México y otros países, ¿eh? Porque es una red que estamos tejiendo en varios países hispanohablantes, bueno, y en Estados Unidos también. Y el objetivo es, digamos, poner las bases para la salud mental preventiva. O sea, si enseñamos a los papás a relacionarse de manera adecuada, ese es el cimiento de la salud mental, que ahora está como, se ha tratado con mucha delicadeza y con mucha preocupación. Pero yo lo que digo es que está muy bien tratarlo, pero ¿por qué nos esperamos a que salte el problema y no mejor trabajamos de manera preventiva? ¿No? Sí. A mí Y me gustaría, Pilar, no sé si te parece bien, con tu permiso, si ves que es una pregunta incómoda, por supuesto nos lo dices. ¿Podemos abrir el melón de lo que se conoce ahora como nuevas familias en casos de padres del mismo sexo o de las familias monoparentales que se nos quieren vender como modelos de, lo ponemos con comillas, familia a toda costa en las que no se ha pensado en el bienestar de esos niños? ¿Te parece bien que traigamos este caso? O sea, sí, yo lo que creo, o sea, digamos, el tema central y que esto es como un poco la base, la teoría del apego, que es donde está sustentado todo lo que hacemos, es que el niño necesita de un cuidador primario que esté a cargo de su afectividad, ¿no? O sea, que responda a las necesidades emocionales, ¿no?, del niño. Y entonces, con que haya un adulto a cargo de estas necesidades, pues se va tejiendo un contexto de seguridad. Sin embargo, para conformar
de manera integral la personalidad, a mí me parece, siendo muy respetuosa, porque todo lo que vamos a decir puede resultar un poco ideal y yo siempre soy muy abierta a decir, bueno, quien no vive el ideal, pues tratemos pues, de que viva lo mejor posible, ¿no? Pero a mí me parece importante, y me lo han preguntado en otros entornos, a mí sí que me parece importante que independientemente de la situación, haya una figura masculina, o sea, un hombre, y una mujer en la conformación de la personalidad de este niño. Por ejemplo, una mamá soltera, por ejemplo. Bueno, pues si ya es mamá soltera, ni modo que le digamos, pues ya estás mal y tu hijo está condenado al fracaso, pues me parece un poco drástico, pero que sí se puede hacer, es decir, aconsejarle que sí que este niño necesita tener la presencia de un tío, de un abuelo, o sea, de alguien que haga las veces de figura paterna. Yo creo que eso sí es importante, hombre. Yo, sinceramente, me parece que la familia constituida, o sea, hombre-mujer, pues se me hace, la verdad, se me hace lo mejor. Sin embargo, sí me ha tocado tratar otros casos en donde entonces, si no puedes cambiar la realidad, que una cosa es no cambiar esa realidad concreta y otra es promoverlo, ¿eh? Claro, la diferencia. Sí, 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 Y, sí. y una pregunta, Que es el problema, claro. claro, ¿tiene que ver, según su punto de vista, algún desequilibrio o alguna ausencia o algún problema afectivo de la infancia con que una persona se diga que es homosexual, que le atraigan personas de su mismo sexo? Yo creo que sí Mm, tiene que ver. O sea, yo creo que sí tiene que ver con alguna, vamos a decir así, alguna carencia de alguna de las figuras o alguna carencia afectiva en el desarrollo, pues, de su personalidad y de la conformación de esta identidad, ¿no? Y siendo muy respetuosa, ¿eh? A mí me ha tocado, y es que es gente súper buena, o sea, tampoco hay que Nosotros estigmatizar. siempre desde el respeto, por supuesto. Claro, y que sufren, ¿eh? Entonces, Ujú. a mí me parece que merecen mucha comprensión, atención y acompañamiento, ¿no? Pero no es mi tema, ¿eh? Sí quiero aclarar que no es a lo que me dedico, pero sí creo que tiene relación, pues. Ujú. Ujú. Sí. Muy bien. Bueno, yo quería hacer una pregunta, pero un momento. A ver, lo que sí que parece que está claro es que quiere personas sin raíces donde agarrarse, exactamente, sin esos vínculos, etcétera, etcétera. Entonces, este libro, ¿tú crees que va a contracorriente? Pues depende, ¿no? O sea, claro, si alguien no está de acuerdo con generar estos contextos de vinculación, pues claro que va a contracorriente, pero es que a mí me parece que es parte de la naturaleza humana, o sea, es una necesidad básica, ¿no? O sea, no podemos pretender, o sea, o no podemos aceptar una propuesta que no nos ayuda a vincular, porque entonces estamos destruyendo a la persona, ¿no? Entonces, si te refieres a eso, pues sí, sí es un libro que puede ir contracorriente, ¿no? O sea, no es un libro que promueva el individualismo para nada, ni el materialismo, y sí que promueve tampoco la independencia, ¿eh? O sea, promueve la autonomía y la libertad del ser humano, lo cual no es lo mismo que ser independientes, porque no somos seres independientes, somos seres que necesitamos de la relación toda la vida, pero que si aprendemos a vincular bien, les enseñaremos a nuestros hijos a ser autónomos, o sea, maduros afectivamente hablando, que permite la autonomía. O sea, ¿qué quiere decir autonomía? Que tengo la suficiente seguridad para explorar el mundo, para desarrollarme, para tener mi individualidad, pero esta individualidad también va de la mano con esta capacidad de relación, porque la única manera de ser feliz, eso es mi postulado, yo creo que pues, nace de la antropología, es que solo podemos ser felices en la medida en que nos sepamos relacionar. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza misma la que nos mueve a la relación. Entonces, si no sabemos relacionarnos, pues estamos contra natura, ¿no? Yo creo. Verdaderamente, Ujú. verdaderamente.
Y la última cosa, que, vamos a ver, claro, lo de los padres que a lo mejor, por ejemplo, pues descubren que no han hecho las cosas todo lo bien, que no hay vínculos. Tú ya haces un llamado de esperanza, pero ¿de verdad se puede destejer y volver a tejer? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Sí se puede, sí se puede. Yo tengo un caso súper bonito. O sea, yo hago un retiro taller para ayudar a reparar, o sea, para ayudar a los padres de familia a reparar sus propias historias de vinculación, porque muchas veces vinculamos mal, pues porque también hemos aprendido mal, ¿no? O sea, hemos tejido mal y después pues eso es lo que sabemos hacer y entonces lo reproducimos sin darnos cuenta. Entonces, en este taller lo que hacemos es como pues meternos en nuestra propia historia de vinculación. Y en este taller yo siempre llevo a pues a una mujercita que es espectacular, que me fascina su historia, porque ella tuvo una infancia terrorífica. O sea, era hija de una mujer, una mamá soltera, que se drogaba de una manera tremenda y cada noche drogada metía a un hombre diferente a su casa. Entonces, imagínense cuando la niña pequeña, o sea, tiene que agarrar la seguridad de su mamá, no solamente la mamá no le da seguridad, sino le da miedo. Entonces ahí se forma un tipo de apego muy desorganizado. O sea, porque cuando la figura no te da seguridad, pero no solo eso, sino además te da miedo, imagínense esta pobre criatura. Entonces, la mamá la golpeaba, la quemaba, un día la aventó por la azotea y un día, esta chiquita me lo platicaba todo, ¿eh? Cuando estaba ya no tan chiquita, pero resulta que un día la niña nunca había ido a la escuela, la mamá no la llevaba a la escuela, pero por ahí, por azares del destino, acabó yendo a la escuela en alguna ocasión y se enteró que había un festejo del Día de la Madre. Y entonces, pues ella estaba muy contenta porque, a ver, el niño, aunque la mamá o el papá lo traten mal, como tienen tal necesidad, pues se acostumbran. O sea, no importa que lo traten mal, necesita la conexión. Entonces, esta chiquita, pues le hizo un dibujo a la mamá y le compró un dulce y resulta que llegó a su casa feliz, pues pensando en festejar a su mamá. Y cuando llegó con su dibujo, la mamá se lo rompió en la cara y le dijo, si yo no te quería tener. Entonces, imagínense el impacto para esta niña. Entonces, la maltrataba tanto que la niña acabó escapándose de su casa y llegó a un centro de acogida y bueno, terminó siendo adoptada, ya un poco mayor, a los 11 años, una cosa así. Entonces, traía una historia, bueno, toda desquebrajada y hoy es un gran ser humano. O sea, yo la llevo como testimonio a estos talleres para que genere esperanza. O sea, como si te encuentras con un buen terapeuta, con unos buenos padres que sepan llevar un buen proceso de adopción, con un guía o con lo que sea, el chiste es que alguien te dé esa seguridad que no aprendiste cuando eras pequeño, ¿no? Y entonces, generalmente cuando son casos así de extremos, sí que se requiere una terapia y esta terapia tiene que ser de alguien que sepa hacerlo, o sea, que sepa cómo rediseñar esta historia de vinculación. A ver, la historia no se cambia, eso no lo podemos cambiar, pero sí que podemos resignificar aquello que vivimos. Entonces, sí hay esperanza, sí se puede, aunque cueste trabajo destejer. Y hay un libro muy bueno que yo les recomendaría, pero muy bueno, que se llama Más fuerte que el odio, que es de un señor que se llama Tim Wennard. Es buenísimo y ahí es lo mismo. Este habla de su historia de infancia, que es bastante similar al de esta chiquita, o sea, de una vida de maltrato, de abandono. Bueno, él a los 12 años está metido en el negocio de la prostitución. Y gracias a que se encuentra primero con una juez, que lo corren de la correccional donde estaba porque ya no lo aguantan, y la juez lo mira, o sea, le da importancia, lo acoge y pues transforma su historia. Y después se encuentra con un sacerdote que también lo guía, y el chiste es que narra toda su vida, y al final, a mí me parece espectacular la frase con la que termina el libro que dice, los árboles torcidos dejan pasar mejor la luz que los implacablemente tiesos. O sea, esa frase me la sé de memoria porque eso genera mucha esperanza. O sea, no importa la historia que traigamos, siempre se puede cambiar. A veces costará mucho trabajo, sí, pero sí se puede cambiar. O sea, por eso me parece que este es un mensaje muy esperanzador, porque si no,
muchos papás que escuchan esto, pues dicen, no, pues ya hice mal, pues ya, no hay nada que hacer. Y no, claro que no. O sea, yo lo pongo, con varias anécdotas en el libro, o sea, pongo situaciones, o sea, narro ejemplos que me permitieron contar la gente, nada más que cambio los nombres, pero de historias reales, o sea, de historias que pues no les tocó vivir el ideal, pero pues rehicieron su historia, resignificaron y hoy son grandes seres humanos, ¿no? Pues desde luego con este mensaje tan esperanzador y tan positivo vamos a ya terminar la entrevista y vamos a pasar a, bueno, primero vamos a pedir un like para nuestros oyentes, a ver si nos ponen el dedito para arriba, denos un like, de forma que el contenido pueda llegar a más personas y vamos a pasar ahora a la reflexión de nuestra compañera Beatriz Montes, que siempre nos da un final también esperanzador y bonito. A ver. Amor, amor, amor. ¿Qué es el amor? ¿Cómo amar? Querido oyente, para sentir el perfume de una rosa hay que olerla. Para sentir el aire fresco hay que dejarse acariciar por él. Y para sentirse amado hay que sentir el amor. Pero el amor no son solo simples sentimientos, pues estos van y vienen, y sin una raíz fuerte son como la llama de una vela que con la primera ráfaga se apaga. En ocasiones, demasiadas quizás, se confunde amor con placer y bienestar, como si se tratase de un trueque. Tú me das y yo te doy a cambio. Se convierte en una especie de contrato con fecha de caducidad, pues en cuanto deja de reportar el interés inicial, deja de ser útil y se desvanece. Porque, querido oyente, tenemos un grave problema hoy en día y es al que se están enfrentando nuestros hijos. Las personas están siendo utilizadas no por su propia valía, su dignidad, su ser sublime como criatura única e irrepetible, sino como un objeto de usar y tirar. De esta manera, ¿cómo sentir el amor si uno mismo se siente despreciable interiormente, si no se siente amado realmente? Querido oyente, decía San Juan de la Cruz, donde no hay amor, pon amor y hallarás amor. Quizás este es el secreto. Tejer vínculos de amor, como nos ha comentado nuestra invitada Pilar Velasco, a la que agradecemos sus palabras tan esperanzadoras. Sembrar en los niños para que sepan amar en la verdad. Nosotros es lo que pretendemos cada día y lo hacemos por ellos, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestra invitada y muchísimas gracias a la reflexión de Alicia. Y finalizamos este nuevo programa de Multicanal Radio Son Nuestros Hijos, un programa disidente para padres concienciados que quieren saber más y que quieren hacer de sus hijos las mejores personas. Bueno, Multicanal Radio tiene un Patreon al que pueden suscribirse desde 6 euros al mes y a España contra el adoctrinamiento nos encuentran en la web www.eca-e.es. Tenemos un teléfono para WhatsApp, el 611-098836, y para cualquier duda, si quieren ayudarnos económicamente, un Bizum de 676855027 o por PayPal, y nos pueden seguir en todas las redes sociales. Les esperamos. Pues ya terminamos el programa. Repito de nuevo, gracias Pilar, gracias queridos compañeros de España contra el adoctrinamiento y gracias a nuestros oyentes. Dejen en paz a nuestros hijos.